¿Cómo eran esas redacciones, digamos, tan de la bohemia de los 60, ¿no? Bien, era lindo. No había demasiada bohemia, ¿no? Creo, todos laburábamos como unos presos, de la realidad. No había esa cosa de, bueno, terminar con la redacción y después ir a tomar algo. Ajá. No, eso es más de los años 20, que eran más de preocupación. Sí, más de crítica, digamos. Claro, sí, en crítica sí, pero nosotros no. Nosotros era totalmente otra cosa. La revista del Barrilete, por ejemplo, que estuvimos juntos con Roberto Santoro, ahí lo que nos preocupábamos era de criticar a los consagrados y elogiarnos entre nosotros. Claro. Y escribir libros a rolete. Pero a veces una época, digo, ideológicamente muy interesante, porque toda la gente que venía de la izquierda empezaba a mirar al peronismo, ¿no? Sí, claro. Sí, con otra mirada. Yo creo una cosa, ¿no? Muchos de nosotros nos acercamos al peronismo. Bueno, en mi caso no, porque mi padre era peronista, pero nos acercamos al peronismo como una manera de resistencia a las sucesivas dictaduras. Claro. Era una manera de estar en la otra vereda. Y era lo incorrecto también, ¿no? Claro, era lo incorrecto. De alguna manera era la vanguardia, ¿no? Claro. Estábamos con mucha bronca por lo que nos pasaba, por no poder votar, por un montón de cosas. Y en mi caso personal, yo tenía ciertos broncas, ciertos rencores, porque mi padre hasta el 55 fue secretario de la Corte. Y bueno, la Revolución Libertadora lo echó, después lo fueron a perseguir en cada trabajo que estaba, y mi madre tuvo un pico enorme de depresión y le dijeron, bueno, señora, así como está, no va a durar 5 años. Y bueno, la situación de mi padre, el hecho que yo, que estaba en la facultad de muy jovencito, tuviera que prácticamente dejar la facultad para poder trabajar. Claro. Todo eso hizo que mi madre muriera en el año 59, 4 años después. Una muerte diferida, digamos. Claro, pero sí, y murió de un ataque de hipertensión. Así que yo estaba con el rencor muy a flor de piel. Era impresionante, ¿no?, la producción cultural de la Argentina de aquellos años, digamos. Sí, hay cosas, hay puntos que creo que hay que recordarlo siempre, ¿no? La existencia de Udeva, y había unas colecciones de 4 tomitos, ¿no? Claro, había una colección de 4 tomitos que se vendían en un paquete y eran clásicos argentinos. Eso fue maravilloso porque se tiraban... llegaron a tirar 100.000 ejemplares. Sí, se compraban, me acuerdo que en las casas se compraban, en mi casa se compraban los clásicos, claro. una gran colección, ¿no? Sí, todavía tengo muchos. Yo también, sí. Y después, muy baratos. Sí, muy baratos. Y después, Jorge Álvarez, el editor Jorge Álvarez. Claro. Bueno, era todo un mundo que giraba alrededor de eso, ¿no? Las revistas. El Tortoni. ¿No? El Tortoni era un poco el foco... Sí. Fue fundamentalmente de la revista El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro, nos juntábamos ahí. Después, cuando me fui a la revista Barrilete, fundamos la revista Barrilete, ahí nos juntábamos en la casa de Rafael Vázquez, que era uno de los integrantes de la revista, y quedaba también en el mismo barrio, es decir, quedaba en Maipú, casi Rivadavia. En la casa, curiosamente, en el edificio donde vivía Pepe Rosa. Ah, mira. Y como yo lo había conocido también a Pepe Rosa, entonces andaba en los dos lados, ¿no? Claro, bajando y subiendo. Y además, en mi caso personal, hay una persona que, un historiador, que fue el que me enseñó todo para investigar. Lo poco que sé de investigación me lo enseñó Fermín Chávez. Fermín Chávez decía que yo era su hermano menor. Y así me trataba hasta próximo a los días que se murió. Una gran persona. No, yo lo quería muchísimo. Muy generoso. Una de las personas que he querido. Y que se tomaba el trabajo de decirme, mira, vos para investigar tenés que llevar un cuaderno, hacer esto, anotar tal cosa. Me ayudó, me quiso mucho, yo lo quise mucho a él. Y él me hizo entrar
en un momento de los tantos que tuve de malaria, él me hizo entrar a YPF. Ajá. Y vos dirigías la revista, ¿no? Sí, yo dirigí después la revista. Yo ocupé el cargo de él porque él se fue a trabajar al Ministerio del Interior. Y ocupé el cargo de él. Pero nos veíamos todos los días, era una cosa. Y cuando estábamos juntos en YPF, arreglamos un sistema, que es un sistema práctico, por otra parte. Cuando yo escribía una nota, así fuera la comunicación de 3 letras para los diarios, se la daba a Fermín para que la corrigiera. Y cuando él escribía, inclusive sus libros, me lo daba a mí para que yo lo corrigiera. Nos hacíamos una especie de secretaría de redacción de 2. ¿Cuándo lo conoces a Juan Gelman? ¿En qué circunstancias? Bueno, Juan lo conocí en las épocas de, será el 59, el 60. Creo que me lo presentó Esteban Pejković. Y bueno, yo ya sabía que él era un poeta que estaba destacándose sobre los demás. Y después nos hicimos más amigos cuando en la revista Análisis él era, en la sección libros, el que se ocupaba de los libros extranjeros y yo de los libros argentinos, latinoamericanos. Pero como Juan trabajaba en Panorama y figuraba en el staff, no podía hacer libros en los 2 lados. Claro. Entonces él no firmaba, o firmaba SW, Sidney West, que fue uno de sus seudónimos. Y las notas aparecían como firmadas por mí, sino porque el encargado era yo. Claro. Así que teníamos, bueno, era una cosa. Había notas de él que firmaba yo y notas mías que firmaba SW. Claro, una especie de hermandad, ¿no? Esa confianza absoluta de poder firmar. Sí, donde el afecto era muy importante. Vos me decías que tenías una anécdota. Sí, tengo una anécdota sobre el afecto. Juan tuvo un infarto masivo, y vino después a Buenos Aires. Estaba ya en el exilio, en México. Y vino a Buenos Aires, y yo tenía en esa época un programa de radio que se llamaba Dar la Nota, donde el nombre de Juan estaba prohibido, pese a que estábamos en democracia. Ah, sí. Estaba prohibido, en las radios no se podía nombrar porque había sido dirigente montonero, por todas esas cosas. Y yo seguía leyendo sus poemas, a mí me importa un cuerno, para mí era un gran poeta y punto y aparte, ¿no? Es decir, tuvimos siempre el cuidado de no discutir sobre los temas políticos, ¿no? Sí. Hablábamos siempre de poesía, de afecto. Y él entonces se hizo un asado para recibirlo a él, donde éramos muy poca gente, y en un momento, éramos 8 personas, y en un momento me dijo: Horacio, ¿puedes salir un poquito al jardín? Sí, le digo, me pone la mano en el hombro, él es 10 veces más alto que yo, me pone la mano en el hombro y me dice: mira, como pude ver que no tengo la vida comprada, y que nadie tiene la vida comprada, y lo pude ver muy de cerca, no quiero que me pase como me pasó con Paco Urón, y con Haroldo Conti, de quienes no me pude despedir y no pude decirle lo que te quiero decir a vos. Horacio, te quiero mucho. Punto y aparte, volvimos, pero a mí me conmueve y me conmueve en este momento contarte la anécdota. Sí, por supuesto. Sí, para mí me parece conmovedor. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos como lo hicieron durante toda la tarde con la información. La temperatura en Buenos Aires 6 grados 5 décimas, el cielo está despejado y ampliamos una información que ya le anticipamos. Un tifón en China causó al menos 76 muertes. Se trata del huracán Konsong que golpeó la ciudad de Sanya. Causó graves daños a las instalaciones públicas y residenciales que afectaron a unas 40.000 personas, quienes ya fueron reubicadas. La Oficina de Prevención de Desastres de Sanya indicó que el viento del Konsong
llegaba a 126 kilómetros por hora, por lo que derribó árboles, vallas, techos y muros, así como el cableado de electricidad, propiciando cortes en el suministro de energía. Las autoridades chinas señalaron que 13 personas murieron en Sichuan, 59 en Hubei y 4 en Shanxi. Los fuertes vientos también causaron estragos en el aeropuerto internacional de Zhuangliu, el cual fue cerrado durante esta jornada, afectando a más de 100 vuelos y al menos 10.000 pasajeros. El huracán ya salió de Sanya, se dirige hacia Vietnam, donde las autoridades se preparan para hacer frente a este fenómeno meteorológico. Esta información y todo lo que ocurrió en el país y en el exterior a partir de las 21 en la edición de Edición 7, sábado. Años después, su palabra sigue viva. Soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? Eva Perón, de Juan Carlos de Sanso, con Esther Goris. Este domingo a la medianoche, TV Pública Digital. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la Sociedad de Beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí. El esmalte dental es uno de los componentes más importantes del diente, por eso es importante que lo cuidemos, tanto el de los niños como el de los adultos. La erosión ácida es un reblandecimiento del esmalte producido por los ácidos presentes en los alimentos que consumimos diariamente. La pérdida del esmalte es totalmente irreversible. ¿Qué recomienda? No es necesario que dejemos de comer o beber las bebidas y los alimentos que nos gusten. Yo recomiendo Sensodine Pro Esmalte para niños. Sensodine Pro Esmalte para niños. Protección diaria contra la erosión ácida y la caries dental. Pone a prueba su instinto paternal. Siente el deseo de venganza. ¿Qué harías en su lugar? El hijo, con Olivier Gourmet, premiado en Cannes. Un estreno de los hermanos Dardenne. Sábado, versión original, 22:30 horas, TV Pública Digital. Presenta Leonardo Sbaraglia. La Nación presenta María Elena Walsh, toda su obra, la magia de sus historias y la dulzura de sus canciones en una colección completa a formato premium para que disfrutes con los más chicos. Todos sus cuentos, Manuelita ¿Dónde vas?, El Reino del Revés y toda su música, El País del No Me Acuerdo, La Reina Batata y muchas más. No te pierdas el 25 de julio la promo 2x1 a solo 29 pesos con 90. Todos los domingos en tu kiosco, opcional con tu diario La Nación. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Para mí fue una señal muy hermosa poder ser invitado por Mercedes y cantar con ella, ¿no? Saber que al final de ese amor ya no queda nada. Cantora, un viaje íntimo. Domingo, 18 horas, TV Pública Digital. Da vueltas por mi guitarra. ¿Cómo sale la voz tuya, Dieguito? Me da vergüenza, no puedo cantar. No. Los alimentos con alto contenido de ácidos, algunas bebidas, fruta, aderezos para ensaladas, ablandan la superficie del esmalte. La pérdida del esmalte es irreversible. Por eso es importante proteger el esmalte de nuestros hijos cuanto antes. Hay en el mercado un nuevo producto, Sensodine Pro Esmalte para niños. Yo le recomiendo a las mamás que cambien la pasta dental de uso diario por esta nueva pasta. Sensodine Pro Esmalte para niños. Protección diaria contra la erosión ácida y la caries dental.
son esas 2 o 3 personas del tango que construyeron cultura nacional, esos tipos insoslayables del tango. Estoy hablando de los poetas del tango, sí, por ejemplo, claro. ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, yo creo que Enrique Santos Discépolo, sin duda, Homero Mansi, Homero Expósito, Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo. Una delantera de oro, digamos. Sí, claro, unos genios. Y hablemos un poco de cada uno, ¿no? Hablemos un poco de... Cátulo era un tipo encantador, muy simpático, que hablaba con muchas palabras lunfardas, que te contaba anécdotas del barrio de Boedo, anécdotas de delincuentes, por ejemplo. Claro. Era un tipo muy interesante, muy culto, finísimo. Curiosamente, contra lo que uno se puede imaginar, inclusive lo que alguna vez Ernesto Sábato, con quien he tenido siempre una relación filial, me decía, no, bueno, los autores de tango eran así bohemios, y no es cierto, eran gente culta. Estos, no todos, obviamente. Se ven las letras de tango, ¿no? Claro, el caso de Cátulo, él fue después profesor de estética en el conservatorio. Es decir, eran tipos muy informados. Claro. Cadícamo, de quien sí pude ser amigo, amigo, pese a la diferencia de edad, yo iba de vez en cuando y porque él me llamaba y me decía, Horatius, siempre me dijo Horatius desde que me conoció, Horatius, ¿por qué no venís a tomar el té a las 5 en punto? Porque mirá que yo para eso soy una señora británica. Y un día me lo encuentro, digo, ¿qué estás escribiendo? En una de esas viejas máquinas Royal, que tenés que andar así. Digo, ¿qué estás haciendo? Estoy corrigiendo la traducción del guión de una película que van a hacer sobre Gardel en Estados Unidos. Y él estaba corrigiendo el guión en inglés. Claro. Es decir, era un tipo, y sabía francés fluidísimamente, y era un gran lector, que se nota en sus letras. Sí, un lector, un tipo que conocía muy bien de ópera y todas esas cosas típicas de la cultura de principios de siglo, ¿no? Sí. De principios del siglo XX. ¿Y Homero? Bueno, Homero era un tipo absolutamente encantador. Él sí había pasado por las aulas de la Facultad de Letras, después tuvo que dejar por problemas económicos. A mí me parece uno de los grandes poetas, no solo grandes poetas del tango, es un gran poeta argentino, que creo que eso ha sido un logro de mi generación. No había poetas de libro y poetas populares, poetas de canciones. Claro. No, yo creo que los poetas de canciones son además buenos poetas. Yo creo que Armando Manzanero o Joan Manuel Serrat son buenos poetas, punto. Claro. Y después, a mí me hubiera encantado escribir, aunque alguna gente juzgue que es una cursilería, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Bueno, ¿a quién no le ha pasado una cosa así? Seguro. Por Marta Serrat, y tuviste buena relación con él. Muy buena relación. Conocí a Serrat en un programa de Hugo Guerrero Martínez en Radio Belgrano, el día que llegaba, que estaba en esos días. Y Guerrero Martínez, que siempre fue muy afectuoso conmigo, le regaló un libro mío, y que acababa de aparecer en esos días. Y él, con una letra que vio ahí, nos hicimos amigos, nos fuimos después a tomar un café y ya, después del programa de Guerrero. Y él hizo, la convirtió en letra. Esos locos bajitos. Que es un poema mío que se llama Los hijos, que está que es un poema de mi libro La corrupción. Que no tenía nada que ver con la corrupción. En 1969, ¿no? Sí, en el 69. ¿Y el libro La corrupción sobre qué iba? ¿Cómo era el tema? Bueno, era sobre las cosas que se corrompen en el hombre. No era una corrupción. Claro, una palabra que hoy suena unívoca. Claro, hoy suena unívoca, pero en aquel momento eran las cosas que se corrompen, ¿no? Entonces escribí un libro sobre los gordos, los casados, las egresadas, toda esa cosa. Y los hijos. Y los hijos.
Hablando de poetas del tango y no del tango, que no había distinción, tuviste la verdad que la fortuna de poder entrevistar largamente a don Raúl González Tuñón, ¿no? Bueno, González Tuñón lo conocí en la librería de Héctor Janover, que, bueno, antes, la primera librería que tenía, que era sobre Pueyrredón y Santa Fe, y él iba casi todos los sábados. Había un grupo de gente que nos reuníamos ahí, entre los cuales estaba Sergio Renán, por ejemplo, ¿no? Pedro Gambide pasaba también, y ahí los conocí. Gracias a Héctor Janover conocí un montón de gente, pero un día llegó Raúl González Tuñón, se enteró que yo tenía un libro finito, o que estaba escribiendo un libro finito, y fue muy considerado conmigo. Enseguida me dijo, ¿y vos tenés ahí algún poema? Y los chicos de menos de 20 años, todos tienen poemas en el bolsillo. Entonces yo le leía. Pero él leía antes. Y me decía, ahora lee vos. Y siempre me decía lo mismo. Me decía, has dado un gran salto. Cuando pasaron algunos años, y años de amistad también, yo le dije, Raúl, vos siempre me has macaneado, porque desde el primer momento me dijiste, usted ha dado un gran salto. Y no era así. Eran unos bodrios espantosos, eran malos de solemnidad. Me dice, no, pero yo pensé que había algo ahí. Eran malos, pero había algo. Y entonces decidí que te iba a poner la mano en el hombro y que te iba a ayudar. Solamente en el suburbio de Buenos Aires los tangos. Bueno, y está este libro hermoso que hablábamos fuera de cámara, que lástima que no se reedite. Sí, conversaciones con... Conversaciones. ¿no? Un largo reportaje. Es un largo reportaje. No sé cuánto tiempo te llevó eso, pero... Algunos meses. Lo grabamos durante 4 veces, creo, así, grabaciones de 2 horas. Y bueno, y después lo armé sobre la base de lo que él había dicho. Inclusive mantuve hasta sus tics verbales. Por ejemplo, él tenía la costumbre de decir, a vos te hubiera gustado, querido, ¿no? Claro. Entonces lo dijo porque me parecía... Aparte era verdad. Que era verdad, a vos te hubiera gustado tal cosa. A vos te hubiera gustado estar en tal lado. Claro, seguro, sí. Una vida tan rica, ¿no? Claro. Tan extraordinaria. Y entonces contaba, y cuenta en el libro, cómo era la redacción de crítica, con quién estaba en el mismo box. Creo que en el box estaba, si no me equivoco, estaba con Nicolás Olivari, con Conrado Nalé Roflo y con Roberto Gart. Claro. Era la literatura argentina. Sí, bueno, esa redacción era algo increíble, ¿no? El suplemento de crítica, todo eso era algo extraordinario. Pero aparte, había una cosa que a uno le llama la atención, y una vez lo hablamos, ¿por qué González Tuñón no escribió tangos o no? Él tiene 2 tangos, pero no tuvieron trascendencia. Realmente no. Era un tipo para el tango, ¿no? Sí, era tanguero. Era tanguero. Y hay una anécdota también muy curiosa y muy divertida al mismo tiempo. Yo tenía muy buena relación también con Leopoldo Marechal, que era un poco mi papá. En todo sentido, ¿no? En el sentido político también. Y los dos, Leopoldo Marechal y Raúl, yo les pregunté por sus tenidas tangueras, porque los dos contaron que Guiraldes alquilaba una mesa y un palco en el Tabarís, y ellos bajaban a bailar. Claro. Y sacaban chispas. Y los dos, cada uno por su lado, me dijeron una cosa que era muy tierna. Leopoldo me dijo, pero yo bailaba mejor. Y Raúl me dijo, yo bailaba mejor, pero no lo voy a decir porque Leopoldo se ha muerto. Claro. Así que, por supuesto, lo puse en los 2 casos, ¿no?